la vida que debemos llevar, afirmaba cada vez más esa palabra en mi pensamiento. Y el domingo pasado como que llegó a la conclusión y decía, voy a escribir algo sobre ello, porque la tenía, pero honestamente no había escrito nada. Y el domingo pasado como que se sentó más. Yo digo, hemos recibido se ha puesto una plataforma, un fundamento en nosotros de cómo tenemos que vivir nosotros como creyentes. Y a veces, no voy a decir que abortamos o que descuidamos ciertas cosas, pero a veces no somos entendidos de cuál ha sido el llamado de Dios para la iglesia. Por eso yo quiero compartir con ustedes la iglesia que Dios espera. Le puse la iglesia que Dios espera. En Hebreos 10:24 nos dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la iglesia que Dios espera. Que estemos entendidos que tenemos que tener esa empatía, preocuparnos los unos por los otros, entendiendo de que la necesidad de mi hermano tiene que ser la necesidad mía. Cuando yo veo a mi hermano debilitado, yo tengo que procurar llevarle a mi hermano esa palabra que lo levante, que lo restaure, que los empodere y que lo haga entender que Él tiene un Dios que ya se ha glorificado. Él tiene un Dios que sigue trabajando. No es que va a empezar a trabajar, que ya lo hizo. Entonces hay una iglesia, debe haber una iglesia entendida primeramente de su llamado. Y de verdad que yo escuchaba a la pastora y decía, ¿cuál entonces es la iglesia que Dios espera ver? Esa pregunta me saltó allí, sentada. Soraya, ¿cuál es la iglesia que Dios espera ver entonces? Y digo Dios porque no se trata de lo que el hombre espera de la iglesia. No se trata de eso, ya que la iglesia no tiene ningún fundamento, ni en la voluntad, ni en el deseo establecido por hombre. No, sino de la intención, de la voluntad y del deseo que provienen del corazón de Dios, que forman parte, hermanos, que forman parte de su plan eterno. Y ese plan nos permitirá al final formar parte de una iglesia gloriosa. ¿Cuánto lo creen? Y quiero que me sigan, porque hay algo importante que el Señor quiere tratar esta mañana. Yo siento que hay algo importante. Conmigo también, ¿no? Entonces, ahí vamos, de poquito a poquito. Una iglesia gloriosa. De hecho, esta iglesia gloriosa no está compuesta por un grupo de personas, de gente que le guste, por decir algo, venir a la reunión por una iglesia determinada por las alabanzas, por las reuniones, por el culto, como le dicen, por estar juntamente con los hermanos en actividades, porque como somos hermanos en Cristo, también nos reunimos en sociedad para hacer cosas que sabemos que en un momento dado lo que queremos es no manifestar al Señor, sino, y bueno, suena duro, no manifestar al Señor, sino tratar de emular, de imitar las cosas que están allá afuera, que no forman parte de la iglesia del Señor. Entonces tenemos que tener claro eso. No se trata de este grupo de personas, y ni se trata, como bien decía la pastora, de estar idolatrando a un hombre, a una mujer, un pastor, un apóstol, que el Señor ha puesto delante de una iglesia para seguir afirmándolos con una palabra. No se trata tampoco de eso, sino se trata de que la iglesia esté establecida en cimientos sólidos en la vida del creyente. Y este cimiento va a estar
vínculo perfecto, como decían aquí, el vínculo perfecto, el amor. El amor es el vínculo perfecto. Cuando nosotros entendamos que como iglesia tenemos que arder para poder manifestar, dar a conocer al Cristo que nos habita, nosotros vamos a poder caminar, no desde nuestro pensamiento, no desde nuestros deseos, no desde nuestra voluntad, sino desde el amor que proviene del Padre, que nos va a permitir no ver las circunstancias difíciles que podamos tener por delante, sino verlo a Él y entender que el amor del Señor sobrepasa todo. El amor del Señor nos empodera, el amor del Señor nos direcciona, el amor del Señor nos permite alcanzar aún aquellas cosas que al parecer es alcanzable, porque nos hace entender que ya no somos nosotros, sino que se trata de Él en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando tú entiendes que se trata de Él en todas las áreas de tu vida, tú vas a entender que ya tú pasaste de ser de esa iglesia que estaba conformada por tradiciones, por costumbres, con actitudes un poquito eclesiástica o religiosa, pasas a ser una iglesia entendida en acción, en esa paz, en ese entendimiento, en ese convencimiento de que para este tiempo tú como iglesia has sido llamado. ¿Cuánto lo creen? Hemos sido llamados. El perfecto amor es el vínculo perfecto, como una sola, también como de una sola y genuina verdad, transformada, que lleva a ser una iglesia bajo el diseño de Dios y no de los hombres. Tenemos que tener ese diseño. En este tiempo se han levantado muchas congregaciones que lamentablemente, y con todo respeto, tengo que decir que a veces no vemos, pastor, no vemos el diseño del Señor allí. No vemos el propósito y el plan del Señor allí. Vemos, Daniel, el diseño del hombre, porque así, hago así, me reúno, vayan para allá, vayan para acá. No. Son formas que el hombre está estableciendo para que al final él pueda adquirir lo que a él le interesa, no lo que el Señor quiere de su iglesia. Y eso es importante. Para ello nos toca hacer las cosas que le agradan al Señor, no solamente mientras estamos congregados como iglesia. No se trata solamente de cuando estamos aquí, sino se trata en todo lugar y en todo tiempo, procurando desechar todo aquello que no sirva. Todo aquello que no sirva hay que desecharlo, y más bien siendo sobrios, ceñido nuestro entendimiento, ¿verdad?, en lo que ahora nosotros somos. Y me atrevo también a decir de lo que nosotros portamos. Eso es importante. Tener la seguridad de que la obra de la iglesia no se va a realizar. Hermanos, la obra de la iglesia no se va a realizar de manera accidental. La iglesia tiene un trabajo que hacer. La iglesia tiene una posición dada por nuestro Dios. Entonces, partiendo de ese trabajo y partiendo de esa posición, nosotros tenemos que ser este ente que hace que las cosas sucedan. Las cosas no se van a dar de forma accidental, sino de manera intencional. Tenemos que ser una iglesia intencional. Desde inicio de año, creo que estamos hablando de la intencionalidad. Y vamos a terminar hablando de la intencionalidad. Y a eso nosotros estamos siendo llamados. Una iglesia intencional. No esperar que las cosas sucedan, sino hacer que las cosas sucedan. Pero también requiere de una planificación. Para que las cosas sucedan, nosotros no podemos hacer las cosas así como tal queda. Ni a lo que viene, lo que son
no somos efectivos en la ejecución de lo mismo. Entonces tenemos nosotros que llegar como iglesia a ese nivel de acción, y no esperar que las cosas se den, porque las cosas, hermano, le doy una noticia, no se van a dar por sí solas. Por lo menos las cosas del Señor, el Señor ya lo hizo todo. El Señor ya lo hizo todo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No podemos esperar que las cosas se den. Hay una labor que el Señor ha encomendado, que hagamos buenas obras. Y allá voy a ir más adelante. Que seamos una iglesia santa y sin mancha. Eso es imperativo, indispensable. Que seamos sin mancha, santa, a través de un conocimiento profundo de Cristo. Vivir en comunión con Él. De esa forma vamos a llenar, a ser esa iglesia santa, sin mancha. En esa comunión con Él, profunda, íntima, en las solas, allí vamos a encontrar crecimiento. No solamente vamos a encontrarlo aquí, y qué bueno que nosotros podamos tener la estructura, porque esto no es la iglesia, el edificio no es la iglesia, es la estructura donde se reúne la iglesia del Señor. Y qué bueno que como iglesia podamos ser afirmados de una palabra. Qué bueno, porque esa palabra nos va a llevar a ver aún aquellas cosas que el Señor espera que como iglesia nosotros podamos ver. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer para crecer. Ese tiempo de intimidad, ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de entrega, ese tiempo de darse, ese tiempo de la búsqueda, decirle, de rendirse delante del Señor, para que el Señor pueda transformar y quitar todas aquellas cosas de nuestras vidas que sabemos que no sirven a la edificación de la iglesia, que no sirven a la edificación nuestra. Y solamente en Él está la solución para poder erradicar cada una de ellas. Y esto lo tenemos que hacer en base a un trabajo, que a ti y a mí nos toca delante y con el Señor, en ese tiempo a solas, bajo la necesidad de querer seguir el ejemplo de nuestro Dios, de Cristo. Y ese ejemplo no di que cuando yo esté bien, cuando todo me salga bien, cuando yo esté feliz. No. Aún en los momentos difíciles, cuando estemos en los momentos difíciles, cuando estamos pasando, así como dice la palabra, por diversas pruebas, allí tenemos que vivir como Cristo hubiera vivido. Tenemos que hablar como Cristo hubiera hablado. Tenemos que caminar por el camino que Cristo hubiera trazado. Tenemos que hacer las cosas como Él. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? En medio de la afirmación, en medio de la madurez. La pastora hablaba la semana pasada, creo que era la semana pasada, aún de la madurez hablaba de ella. Y yo meditaba también ahí sentado, wow, Brazos Abiertos va a tener 25 años. Y supuestamente aquí hay muchas personas que están desde el inicio. Yo no estuve desde el inicio de los 25 años, pero aquí hay muchas personas que han estado. Y supuestamente nosotros, aunque tengamos 5, 2, 3 años atrás, supuestamente para el hombre, pastor, que nos conoce, pensará que nosotros somos maduros, porque tenemos muchos años en este caminar. Aún entre nosotros podemos pensar que somos maduros, pero esto, la realidad es otra. Podemos tener mucho tiempo conociendo una verdad, pero aún esa misma cantidad de tiempo, esa verdad no se ha internalizado en nuestro corazón, que nos impide alcanzar la madurez. Entonces no se trata del tiempo
que nosotros podemos tener en este caminar, sino se trata de lo que nosotros hacemos con lo que hemos aprendido a través de los tiempos. Se trata de lo que nosotros hacemos con esta palabra que el Señor nos ha dispensado. Tenemos que sacudirnos cuando vienen esas adversidades, esas cosas que no nos permiten avanzar. Hay que sacudirnos, hay que entender que las cosas bien así ya pasaron. Ya pasaron. Primero de Juan 2:6 dice: ¿por qué tenemos que vivir como un ejemplo para el Señor? Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que pertenecemos a X, Y congregación y que tenemos muchos años en el caminar, en el evangelio y todo aquello, pero caminamos como el Señor, hacemos las cosas del Señor. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esto no solamente direccionado en una sola faceta de nuestras vidas, sino en todo. Porque nuestras vidas es un todo. Nuestras vidas no se trata de que cuando nosotros estamos aquí como hermanos congregados y después cuando estamos afuera somos otra cosa. No. Nuestra vida es un todo. Aquí, allá, en la mañana, en la noche, en todo momento, con nuestros hermanos de la fe, aún con nuestros hermanos que no son de la fe, tenemos que manifestar al Cristo que nos habita. Allí, en eso es que vamos a andar como Él anduvo. No vamos a andar de la forma para poder ser aceptados. No tenemos que procurar la aceptación de los hombres, sino la aceptación de Dios. Y lo digo porque cuando procuramos la aceptación de los hombres, hablamos, caminamos, accionamos, nos movemos como ese hombre. Pero cuando tú, aleluya, quieres la aceptación de Dios, hablas, caminas, andas como Cristo lo hizo. Entonces allí es donde tenemos que estar, procurar. Este es el ejemplo que debemos expresar. Y dice: no, como decía, que no en un momento, no era cuando estemos felices, sino hasta el fin. Hasta el fin de nuestros días tenemos que procurarlo, hacer, esforzándonos, imitándolos, para vivir como Él lo vivió, aun cuando te veas en tus debilidades. Cuando te veas en tus debilidades, a veces nosotros no queremos pasar por situaciones de que estamos pasando por esto, estamos pasando por lo otro, no termino de salir de una y cuando estoy entrando en otra. Aun cuando te veas en tus debilidades o tus pruebas no son para aniquilarte, sino son para llevarte de gloria en gloria, de poder en poder, porque te va a ir perfeccionando, te va a ir dando ese convencimiento y esa fe de que a pesar de que tú estás pasando por diversas pruebas, tú tienes un Dios que está en esas diversas pruebas y que en medio de esas diversas pruebas Él te lleva así de la mano. Tú vas avanzando, vamos avanzando, pero no vamos caminando. Estamos por la prueba, pero el Señor nos lleva. Que dice que aunque pases por fuego, no te quemarás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo si pasas por fuego no te vas a quemar? ¿Cómo es eso? ¿Quién lo puede entender? ¿Cómo si pasas por agua, estás sumergido en agua, no te vas a ahogar? ¿Quién puede entender eso? Solamente no puedes hacerlo porque Dios te lleva de la mano. Dios te cubre. Cuando viene esa llama, este calor ardiente que no te da oportunidad de respirar, allí entra el Señor y te hace así. Su amor te constreña
Nadie quiere sufrir. Nadie quiere tener algún tipo de situaciones. Yo soy de la primera. Pero siempre me pasan cosas, hermanos. También me pasa una cosa, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando yo salgo de cada una de ellas, yo soy más fuerte. Yo soy más fuerte. Y digo, aleluya, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha cuidado. Y sigo avanzando. No me sigo deteniendo, no me detengo. No veo las cosas que he dejado atrás, sino entiendo que aquellas cosas que se quedaron atrás no me iban a matar. Porque lo que no me mata me hace más fuerte. Y eso es la posición que tenemos que tener como iglesia. Lo que no te mata te hace más fuerte, iglesia. Hay adversidades, llámese como se quiere llamar, financieras, de salud, de relaciones familiares. Hay adversidades, pero no olvides que tú formas parte de la iglesia del Señor. Tú formas parte de la iglesia del Señor y que el Señor va a restaurar, el Señor va a acomodar todas aquellas cosas que se han desestabilizado. El Señor va a permitir que tú puedas alcanzar a ver aquellas cosas que tú no has visto. Por eso no mengues. Levántate, 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 iglesia. Si hay alguna aflicción, si hay algún dolor, si hay alguna tristeza, levántate, avanza. Porque esa es la iglesia que el Señor ha mandado. ¿Qué le dio a Josué? Mira que te mando. Mira que te mando. Que te esfuerces y que seas valiente. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. Y la palabra del Señor es la misma. Fue para él, para Josué y también para ti, iglesia. Mira que te manda que te esfuerces y seas valiente. Y dice, no temas, no temes. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú no vas a menguar, tú vas a avanzar, tú vas a entender que de todo el Señor te va a ayudar. Primera de Pedro dice lo siguiente: pues Dios nos llamó antes de leerle el verso, quiero decirle en dónde me introduje en ese verso, que me fui y no se lo dije. Cuando le decía que no tenemos que menguar, sino que levantarnos y avanzar como Cristo lo haría, tenemos que entender que Cristo pasó por situaciones también. Y en medio de cada una de esas situaciones, Él hubo un momento de quebranto, hubo un momento de que Él no quería pasar por nada de eso. Pero también allí mismo hubo un momento de que Él pudo entender que había un propósito. Todo lo que viene a tu vida, todo es como un propósito. El propósito de Cristo era restaurarnos, para llevar el precio de nuestros pecados. Y Él cumplió con ese propósito. Todo lo que viene a nuestra vida es por un propósito. El Señor no hace las cosas simplemente por hacerlas o por llenar espacios. No se trata de eso, sino se trata de un propósito. Nuestras vidas deben y pueden testificar al Cristo que debemos de seguir. Ahora sí, primera de Pedro dice: pues Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió. No dice, tal como Cristo sufrió. ¿Por quién? Por nosotros. A veces nosotros no queremos sufrir por el hermano que tenemos al lado, a veces ni por los hijos, no queremos. Y decimos que queremos caminar como Cristo caminó. Entonces, ¿cómo no vamos a padecer por nosotros? Cristo sufrió por nosotros. Él dice, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos.
Pero no, Señor. Enséñame, Padre. El primer principio dice: la iglesia que Dios espera es aquella que está convencida que su fin es dar a conocer o manifestar a su Hijo. ¿Cuál es el Hijo? Cristo. Aleluya. Efesios 3:10 dice: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Aquí puse, bueno, ahí no salió, pero yo resalté fin, la palabra fin, porque desde el inicio hasta el final quiero trabajar con esa palabra, fin, porque nosotros tenemos un fin, la iglesia tiene un fin. Y fin, según la filosofía, significa el propósito, el objetivo de una acción, de un proceso que busca alcanzar algo en particular. Y este principio dice que es la iglesia convencida que su fin es dar a conocer. O sea que todo lo que nosotros podamos aprender, trabajar, enseñar, durante todo nuestro periodo de conocimiento de la entrega del Señor, tiene un fin. No es para consumo propio, tiene un fin. Y el fin es darlo a conocer. Darlo a conocer a Él. No seamos esas personas que quieren darse a conocer, y no darlo a conocer a Él. Es importante que esto debe llevarnos a comprender que este fin nos lleva a perseverar, nos motiva a tomar acciones, nos ayuda a enfocarnos, nos ayuda a medir y aún celebrar el progreso que hemos tenido. Incluso nos ayuda a descubrir nuestras fortalezas, también nuestras debilidades, porque no vamos a decir nuestras debilidades, pero más las fortalezas, porque cuando tú alcanzas ese fin, tú vas a decir: wow, lo pude alcanzar, porque hice esto, hice lo otro, me fortalecí aquí, hice esto, abrí, cerré la puerta, ayúdame a descubrir tu fortaleza. Alcanzar un fin demanda también, porque nada es fácil, no lo vamos a tener todo servido. Alcanzar ese fin demanda un costo, iglesia. Un costo que a veces no queremos pagar. No queremos pagar ese costo. Y yo sé que nadie lo quiere pagar, pero tenemos que entender que es bueno, es bueno. Y ese costo puede ser tiempo, por eso digo que nosotros a veces no queremos tiempo, esfuerzo, sacrificio y hasta sudor. Tiempo, esfuerzo, sacrificio y hasta sudor para poder alcanzar ese fin. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero nosotros podemos fortalecernos. Esfuérzate, esfuérzate. ¿Fue fácil para Moisés sacar al pueblo a la tierra prometida? ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Cuando lo cogió Josué, ¿fue fácil? No, no fue fácil. Yo no sé cuál es la demanda que nosotros podamos tener. Pero si te está costando esfuerzo, si te está costando tiempo, si te está costando sacrificio, dale gracias a Dios, porque en su tiempo cosecharás, en su tiempo verás los resultados, y eso es lo importante. Para ejecutar este principio como iglesia se necesita un enfoque claro para enseñar y mostrar el poder de Dios que transforma, donde opera,
y la urgencia que pueda tener en nuestras necesidades. La iglesia debe enamorarse de Cristo. Una iglesia enamorada hace lo que ni se imagina. Cuando nosotros nos enamoramos, ahí con nuestro novio o nos enamoramos de nuestro esposo, ¿qué no hacíamos? ¿Qué no hacíamos? Yo recuerdo cuando yo estaba de novia, mi mamá me ponía, si tú quieres ir al cine con tu novio, tú tienes que hacer esto. Yo sentía que ella abusaba en el momento. Tienes que hacer esto. Yo me paraba temprano y podía estar con la lengua afuera como decimos, pero yo esto. Mamá, ya hice esto, sí. Espérate. Bueno, mira, se me olvidó eso, te quisiera esto. Yo me quedaba viendo. Pero esta no quiere que yo vaya, pero yo voy a ir. Y hacía mi mayor esfuerzo. ¿Cuánto más en la obra que nosotros hacemos para el Señor? Dejar sudor, dejar todo, tiempo, esfuerzo. Nuestro tiempo, el tiempo no es nuestro. El tiempo no es nuestro. El tiempo es del Señor. Cuando nos esforzamos, no se trata de mi poder, de mi fuerza, sino de la fuerza que me da el Señor. Cuando el sacrificio que yo pueda hacer es recompensado por el Señor. Todo está en el Señor. El Señor todo lo da. Que tenga un corazón solo en Él para que no tenga dobleces. Esto solo se puede dar por medio de la revelación genuina de Cristo y la comunión personal con Él. Al principio le decía que nosotros tenemos que tener esa relación con el Señor, esa comunión personal con el Señor para poder alcanzar aquellas cosas. Así la gente verá en nosotros algo diferente, algo sobresaliente. Cuando tú alcanzas a tener esa afinidad, esa conexión con el Señor, tu vida va a cambiar. Ya tú no vas a ser el mismo que tú eras antes. Tú vas a cambiar. Si no, pregunten a Saulo, que después fue Pablo. Él es el mejor ejemplo. Antes era Saulo, y cuando él estaba en su vida, él era Saulo, y cuando estaba en Cristo, o cuando se le reveló Cristo, el Señor salió a su encuentro, le cambió el nombre y fue Pablo. Vamos a ver esto, no sé si está ahí. Ok, perfecto. Vamos a ver esta esencia dada por Dios y que anuncia y establece su reino indestructible en la vida. Y de verdad que Él trabaja con tres esencias. El Señor cuando va a hacer algo en la iglesia, hermanos, miren que el Señor trabaja con tres esencias. Y no sé si ustedes lo han visto así, pero yo lo vi y yo decía, wow, de verdad. Primeramente, Él impacta la vida individual de la persona, impacta al individuo, después impacta a la iglesia y después impacta a la sociedad. Él no va a impactar a la sociedad primero, después a la iglesia y después al individuo. No, porque tiene que haber un individuo, tú y yo, que podamos llevar una palabra para que todos los demás puedan conocer lo que es la iglesia. Y tiene que haber una iglesia entendida de su llamado para poder salir e impactar a una sociedad. Y cuanto más nuestra sociedad de Colombia cada día se ha levantado una violencia pero tan fuerte, pero cuánto creen que tenemos así mismo un Dios grande, un Dios poderoso, porque cuando se levantan todas aquellas cosas, aquí también se levanta el poder del Señor. Yo hice una comparación de Pablo cuando él era Saulo, ¿no? Y ahora que él es Pablo. Cuando él cambia de individuo, miren,
el apóstol Pablo, él es, como decía, uno de los mejores ejemplos del trato primero de Dios con el individuo. Cuando Pablo no conocía al Señor, ¿quién era Pablo? Antes era un perseguidor de la iglesia. Una vez el Señor trabajó con él, después fue un defensor de la iglesia. Antes no tenía una fe ferviente a Dios. Cuando el Señor trabajó con él, era celoso en su fe y servicio a Dios. Antes de que el Señor trabajara con él, llevó a la iglesia al sufrimiento. Después se convierte en el blanco de persecución, en el blanco de sufrimiento. Lo que él hacía antes, ahora lo vive en su carne. Y gozoso, gozoso. Antes sus armas de trabajo eran físicas. Aleluya. ¿Y cuáles eran las armas de trabajo? Porque sabían cuál era el trabajo de Saulo. Después su mejor ataque, o su mejor arma, era con la palabra. Miren cómo el Señor va transformando al individuo primero. Después que transformó a Saulo, o después que transformó a Saulo a Pablo, Pablo fue ese instrumento de poder, de autoridad, ¿verdad?, para poder ayudar a la iglesia. Fue ese instrumento en las manos del Señor para poder ayudar a la iglesia. Si Saulo no hubiera sido transformado, él no hubiera podido ayudar a la iglesia. Porque ¿quién da lo que no tiene? Nadie puede dar lo que no tiene. El segundo dice, hablando de la iglesia, estamos trabajando con la figura de las tres cruces. Segundo dice, cambia al conjunto. Cambia al conjunto de personas que es la iglesia. Cambia al conjunto de personas que es la iglesia. Y yo, para resumirlo más con usted, dos motivos. ¿Por qué la cambia? La cambia para revelar el propósito de Dios para todos a través de su Hijo Jesucristo, expresando su propósito a través de la iglesia, que es su cuerpo aquí en la tierra. También lo cambia para alentar a la misma iglesia a andar en un espíritu de unidad. Un espíritu de unidad, hermanos. A ser benignos, a perdonarse, a ser misericordiosos unos con otros, tal como Dios perdonó, tal como Dios a nosotros nos perdonó. ¿En quién? En Cristo. Y finalmente, cambia al mundo. Cuando veamos la sociedad, el mundo, la sociedad, cambia al mundo. Por eso la iglesia que Dios espera es aquella que está convencida que su fin, vuelvo a tocar la palabra fin, que su fin es dar a conocer o manifestar a su Hijo. Esto se alcanza por medio de una iglesia influyente, hermanos. Estos tres puntos se van a alcanzar o el último se va a alcanzar cuando nosotros como iglesia podamos ser influyentes, que no se quede ajena a lo que está pasando a su alrededor, ni que permita que su entorno lo absorba, sino haciendo la diferencia a través de su vida. Y como consecuencia, iglesia, como consecuencia, amados hermanos, debemos de vivir como entendidos de lo que nosotros somos, entendido para que nosotros podamos operar desde la posición de una iglesia trascendental en vez de una iglesia tradicional.
Nosotros no debemos operar bajo una iglesia, los parámetros de una iglesia tradicional. No, nosotros estamos llamados a trascender y ser ese instrumento de cambio. 2. El principio 2 dice: la iglesia que Dios espera es aquella que sabe que sabe que para dar a conocer a Cristo debe ser a través de buenas obras. La iglesia que Dios espera es aquella que sabe que para dar a conocer a Cristo debe ser a través de buenas obras. ¿Qué dice Tito 3:8? Dice: palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistes con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. A veces vemos a la iglesia ocupada en tantas cosas, pero a veces no son buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles al hombre. En este verso, Pablo nos advierte en que debemos estar ocupados en hacer las buenas obras. Ocuparse quiere decir estar dispuestos, ser diligentes al hacer buenas obras, estar dispuesto en todo tiempo. Ocuparse quiere decir que tú no estás desocupado, ¿no? Así es sencillo. Porque los hijos de Dios, la iglesia de Dios, nunca debe estar desocupada. Siempre hay algo que hacer. Aunque no se tenga fuerza, pero siempre hay algo que hacer, porque el Señor renueva de su fuerza. Y no verlo de que un día, el otro y el otro. No. Siempre hay cosas que hacer, porque si no lo haces en el periodo de tiempo que como congregación se reúne aún afuera, en tu tiempo, porque es en tiempo y fuera de tiempo que tú eres iglesia. Y como eres iglesia, en tiempo y fuera de tiempo, y no se trata de una estructura, no se trata de una casa exclusivamente donde tú vas un jueves a llevar una palabra, tú vas a entender que tú tienes que posicionarte. Mire, rapidito le digo una experiencia que tuve hace como 2 semanas. Fui a hacer un mandado a la ciudad y entré a un local y conversando con la persona, ahí estábamos conversando y de repente la conversación, ella me dice: ¿Usted es cristiana? Yo me le quedé y digo: ¿por qué? Y que no, porque me da la impresión, nadie puede con la impresión, a mí lo que hace es misa. Me da la impresión. Yo digo: sí. Entonces, bueno, porque de verdad que cómo te habla y cómo te se conduce, que esto, que lo otro, ok. Y entra el esposo, pero yo no sabía que la muchacha era la dueña del lugar. Y entra el esposo, un señor así, ¿sabes? Como de platita, así como yo. Y el señor dice: mire, que le voy a enseñar tal cosa, porque yo iba a comprar algo, le voy a enseñar esto, le voy a enseñar esto. Después cuando yo me iba por el cuello, yo le voy a contar a mi hija. Entonces me dice: yo ya sabía, tu hermana, sí. Oiga, ¿usted es cristiano? ¿Usted asiste a la iglesia? Yo le digo: sí. El señor, el esposo estaba ahí. Yo le digo: sí. Y me dice: ¿usted me puede hacer un favor? Yo le digo: sí. Dígame, ¿usted puede orar en mi local? ¿Usted puede orarme en esta empresa? Yo le digo: sí, ¿cómo no? Y yo empecé a orar en tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé qué es, porque yo no me identifico, yo no tenía ni un sentido. Yo digo:
Dios sí sabe. Y yo no sé el por qué, porque de verdad que no me dijo por qué tenía que orar. Simplemente me dijo, ¿usted puede orar por mi empresa? Y yo le digo, sí, cómo no. Y yo soltando cartera, y yo voy a la batalla. Y empecé a orar. Yo no sabía, cuando yo llegué al carro, yo le comenté a las personas que estaban moviendo el carro, porque me dicen, no, usted se estaba demorando tanto. Y yo digo, Saray, estaba allá adentro orando, y usted estaba orando en tu aparato. Porque el Señor me pidió que orara. En tiempo y fuera de tiempo. Ese es ser la iglesia del Señor. Eso es mostrarse ante una sociedad. En todo momento nosotros tenemos que hacerlo. Y yo me sorprendí. Y de verdad, hermanos, que me vine, porque es una ciudad, me vine todo el camino sorprendida. Porque yo digo, wow, cómo el Señor hace, cómo el Señor permite que nosotros veamos que nosotros somos útiles en sus manos. Que nosotros veamos que a pesar de que pensemos que no somos la super persona, para Él sí somos importantes. Sí somos importantes, porque yo no conozco a esa persona. Y me dijo, pero guarda el secreto, me dijo, porque yo dije una cosa que no estaba bien. Y me dijo, cuando usted se decida a comprar, me había hecho una regala, cuando usted se decida y venga a comprarlo, yo no le voy a bajar el 30%. Vamos a ver lo que usted quiera darme. Sí. Y cuando yo entré al carro, yo dije, ustedes no saben, pero ya arrancaron, ¿no? Y cuando yo dije, oye, persona, ya tú eres lenta. Si él te está diciendo que lo que tú quieras darle, ¿por qué tú no aprovechas en el momento? Guárdeme ese secreto. Pero de verdad, digo, ¿cómo? Porque cuando uno no está pensando en lo suyo, sino que yo me fui pensando en la necesidad de ese Señor, de que quería que le orara. De verdad que yo no pensé que yo me podía llevar a cosa gratis, porque yo le iba a dar un dólar. Yo le iba a dar un dólar. Porque la Biblia dice que el hombre se ata con los dichos de su boca. Y si él dijo lo que yo quería, era un dólar. En tiempo y fuera de tiempo, iglesia. En tiempo. Y en ese tiempo el Señor nos va a sorprender. En ese tiempo lo vamos a ir afirmando. Y eso es lo importante, que nos afirmemos. Dios crea y salva al hombre para hacer buenas obras. Y no por ninguna obra de bien. Buenas obras, no por las obras de bien que nosotros podamos hacer. Las buenas obras se experimentan mediante un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual por medio de Cristo, dando paso a las siguientes oportunidades. ¿A qué oportunidades nos da ese nacimiento espiritual? 1. Dios aviva el espíritu del creyente y lo hace vivo para Dios. 2. Hace que el creyente nazca de nuevo. 3. Coloca su naturaleza divina en el corazón del creyente. Y 4. Renueva al creyente por medio del Espíritu Santo. Esas son partes, de las oportunidades que Dios permite. Una iglesia de verdad. Los músicos pueden ir subiendo, por favor. Una iglesia, porque si no suban. Una iglesia que es dirigida por Dios bajo el diseño divino, jamás podrá desvincularse de las obras que glorifican a Dios. Siempre procurarán edificar a cada creyente en base a la voluntad y al deseo de Dios. Caminemos, iglesia, caminemos en buenas obras. Esto no es una opción para el creyente. Esto debe ser un principio
Porque cuando Dios creó al hombre, ¿quién recuerda que el Señor dijo? Cuando Dios creó al hombre, fructificar y multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear. Y de verdad que cuando tú entiendes esta directriz que el Señor nos dio al hombre cuando lo creó, ¿qué son ellas? Buenas obras. Buenas obras. ¿Por qué? Porque tú vas a fructificar, dice porque parte de una bendición. Dice, y los bendijo Dios. Después que lo bendijo, entonces, ¿qué es lo que tú vas a fructificar y multiplicar? Lo que el Señor te ha dado. Eso es lo que tú vas a fructificar y vas a multiplicar. Dice, fructificar y multiplicar. ¿Qué es al Cristo que tú tienes adentro? Llenar la tierra y sojuzgarla. Cuando nosotros escuchamos la palabra sojuzgar, es una acción ejecutada con violencia. Sojuzgar es una acción ejecutada con violencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que sojuzgar es todo aquello que nos quieran apartar del propósito del Señor. Con violencia, hermano. Con violencia, no le permita que penetre a tu vida. Párate firme, para que tengas que retroceder. Allí tienes la libertad y el permiso del Señor para emplear la violencia, para que todo lo que no provenga de Él no tenga asidero en tu vida. Y dice, también señorea. Señorea quiere decir dominar o mandar en algo como dueño de ello. Toca como creyente aplicar cada una de ellas en todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Y cuando esto no se internaliza, iglesia, entonces nos tendremos que estar enfrentando a domesticidades. Por eso tenemos que señorear. No vamos a estar enfrentando a esas domesticidades, aún incluso. ¿Quién recuerda la semana pasada? Los cinco exterminadores que señalaba la pastora la semana pasada. Cuando no señoreamos lo que tenemos que señorear, cuando no sojuzgamos sobre lo que tenemos que sojuzgar, cuando no fructificamos y multiplicamos la vida correcta de Cristo, vamos a estar cada día enfrentándonos a domesticidades, a esos cinco exterminadores. ¿Quién lo recuerda? Y yo me quedé con esto, pude trabajar, pero ¿quién lo recuerda? Codicia. Hicieron la tarea. Eso es bueno, toma una apunte. Eso es bueno, tenemos que enfrentarnos. Por eso yo digo, el fin de todo, voy al principio, el fin de todo esto, que para poder ver una iglesia que el Señor espera, es ver una iglesia fructífera, una iglesia multiplicada en la vida de Cristo, una iglesia que sojuzgue todas aquellas cosas que desestabilizan el propósito del Señor, una iglesia que señoree sobre todas aquellas adversidades que quieran afectar. No podemos estar ajenos, iglesia. No podemos estar ajenos a lo que Dios espera que nosotros tenemos que hacer. No podemos estar ajenos a lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Tenemos que entender que una iglesia espiritualmente entendida de su rol centra toda su atención en procurar rendir su vida al servicio de
del Señor. Pongámonos de pie. Aleluya.